Antes de empezar, el primer paso es leer con atención toda la bibliografía que se ha indicado y ficharla o realizar las papeletas. Esto nos va a orientar al hacer análisis, en fin, nos va a orientar respecto de qué cuestiones son de interés. En la última papeleta de la bibliografía que hayamos fichado, conviene indicar cuáles son los problemas que nosotros encontramos en el texto que leímos. Si ustedes no leen, es muy difícil hacer un ensayo. ¿Por qué? Porque no tienen en qué basarse para la reflexión. Es importante entonces leer la bibliografía que se haya indicado. Y ahí, una vez que nosotros leímos la bibliografía, empezamos a buscar el tema o problema. El tema es el área general de nuestro ensayo, o sea, el tema en general que vamos a investigar. Pero el problema es una pregunta particular que nos hacemos respecto de ese tema. Es importante que el problema esté delimitado. Nuestro tema puede ser la justicia como área general de ensayo, pero nuestro problema no puede ser tan amplio. Recordemos que los ensayos, además de ser breves, normalmente un ensayo es breve, tenemos que calcular unas 3 carillas en nuestro caso, o menos. Por lo que tenemos que delimitar el problema bien. Cuando delimitamos el problema, delimitar el problema significaría puntualmente referirnos a tal pasaje del texto, o tal aspecto, o tal caso particular, o tal ejemplo particular, ¿sí? Entonces, normalmente el problema nos quedó delimitado con un subtítulo, en el estilo que hicimos las papeletas, porque nos vamos a referir a un aspecto puntual de ese tema. Cuanto más restringido, mejor. Cuanto más restringido, más posibilidades de dar una respuesta. Cuanto más amplio y más vago, es probable que nos queden cosas sin resolver y que no podamos atender el problema en su totalidad. ¿Sí? Entonces el consejo es restringir el campo del problema a lo más pequeño que se pueda. Entonces, un ensayo tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. No es conveniente, porque no queda bonito ni estético, más siendo un trabajo breve, poner un cartel que diga introducción, desarrollo y conclusión, sino meramente que quede indicado con la misma redacción, ¿no? La introducción debe ser breve. Es muy importante que en la introducción quede explícito el problema, que es nuestra pregunta de partida y lo que nosotros queremos investigar. Podemos, si queremos, dejar explícita ya la respuesta, o sea, a dónde queremos llegar. La respuesta va a ser nuestra hipótesis, o sea, nuestra hipótesis de trabajo, en realidad, nuestra resolución. Y podemos también, si quieren, dejar explicitado qué es lo que vamos a hacer. Ahora, la introducción a veces es conveniente realizarlas al final del ensayo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al final en realidad tenemos más claro lo que hicimos, ¿sí? No siempre lo tenemos tan claro al iniciar. Puede redactarse indistintamente. El desarrollo. El desarrollo que debe contener los puntos argumentativos necesarios para unir la pregunta-problema
con la conclusión, con la respuesta que nosotros damos a esa pregunta-problema. Entonces el desarrollo debe contener las palabras claves bien definidas, o sea, las palabras claves que son las que tomamos las que nos surgen del problema, tienen que estar también delimitadas y definidas, o sea, en qué sentido vamos a tomar palabras como justicia, sociedad, libertad, si es que eso tiene que ver con nuestro problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque según cómo lo restringamos, es a lo que nos estamos refiriendo. Si nosotros usamos una definición muy amplia, lo tenemos que indicar. Y si utilizamos una definición restringida, también lo tenemos que indicar. La palabra clave puede estar definida en el desarrollo o también puede estar definida en nota al pie. Depende lo central que sea, ¿sí? Puede haber ejemplos para ayudarnos a argumentar, podemos utilizar ejemplos. Podemos tener argumentos contrapuestos, por ejemplo, la postura de dos autores diferentes que se contraponen. Tenemos que hacer análisis y tratar de justificar lo que nosotros sostenemos. Tenemos que demostrar las consecuencias de la idea expuesta. Tenemos que tener, la exposición tiene que tener una organización, por lo que es muy práctico, como dice abajo en el consejo, organizar estas ideas en una hoja borrador que tengamos aparte, marcando cuáles son los argumentos centrales de nuestra argumentación, ¿no? Entonces tenemos que tener como un esquema para esta exposición. El desarrollo tiene que tener notas a pie o notas ampliatorias. Como ya saben, en Word está en la solapa referencias. Ahí podemos citar los textos que leímos y entonces todas las papeletas que hicimos, las papeletas textuales, nos van a servir. Y además deben esgrimirse unos cuantos argumentos para que sean suficientes para probar nuestra hipótesis, ¿no? Este es el corazón de nuestro ensayo, es donde tenemos que ser bien explícitos y claros y ordenados en la argumentación. En la conclusión, aquí sí o sí se debe dejar explícita la respuesta a la pregunta que hicimos al principio, a la pregunta que nos hicimos al iniciar el trabajo, a la pregunta problema. Puede ser breve, puede tener 2 o 3 renglones, igual que la introducción. Puede indicarse con palabras introductorias como a modo de conclusión, para finalizar, podemos concluir, ¿no? Ya que no vamos a poner un cartel, ¿sí? Pero es importante marcarle al lector, esto es lo que yo concluyo de mi investigación. Se debe retomar la pregunta problema, ¿sí? Que sería, se puede volver a copiar la pregunta o, como dijimos al principio, hacer una referencia a este problema que planteamos. Se debe dejar bien en claro lo que pensamos. En esta parte del trabajo ya no pueden incluirse citas de otros autores, porque es el lugar donde nos expresamos nosotros. Las citas tienen que ir en el desarrollo. Y es el momento final para esgrimir nuestra originalidad, ¿sí? Antes de redactar la conclusión, conviene leer con atención el desarrollo para quedarnos seguros y tranquilos de que no perdimos el hilo argumentativo. Porque a veces uno de los problemas que surge en la redacción de un ensayo es que seguimos el ritmo de nuestra mente y no de nuestra mano. Entonces creemos que pusimos todos los puntos argumentativos necesarios, pero hay algunos que nos quedaron en nuestra mente y no en el papel, ¿sí? Entonces es muy importante releer el desarrollo y ver si realmente la conclusión se infiere de los puntos que planteamos en el desarrollo.
La bibliografía. Al final del trabajo, normalmente se indica la bibliografía que se usó, más allá de lo que hayan puesto en las notitas al pie, ¿no es cierto? Pero ahí tienen que poner todo lo que ustedes usaron, que no son ideas de ustedes. Tanto los textos que hayan utilizado, como si hicieron mención de una película, de una poesía, de un artículo de diario, de revista, de sitios de internet, en fin. Tiene que quedar consignado. Los diccionarios que usaron para definir. Es conveniente que los diccionarios para definir que usen sean filosóficos. Hay uno en el blog. Pero también pueden usar el de la Real Academia, ¿sí? No cualquier diccionario. Hay ejemplos de cita en el instructivo ensayo y también en el instructivo que está en el blog, ¿no? Es el mismo instructivo. El ensayo es un ejercicio argumentativo fundamentado, analítico, breve y personal. Entonces el ensayo tiene que tener como un poco de agilidad y bastante de cuestión personal, o hasta pueden utilizar algún ejemplo personal si así lo desean, pero tiene que tener muy buena fundamentación, muy buena argumentación y ser analítico, ¿no? El ensayo entonces tiene que tener estas partes que mencionamos: título, es importante que expliciten el título, ¿no? El título puede ser el mismo problema, ¿no? O sea, pueden indicar con un título general, como dijimos, y un subtítulo que sea el problema específico del ensayo. Introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía.